Buenas, gracias por la invitación que me concede la Universidad Católica del Táchira, sus autoridades, especialmente una deferencia hacia el profesor Rodrigo Rivera Morales, profesor excelso de dicha universidad en donde en diferentes oportunidades he acudido presencialmente en años anteriores a impartir en sus maestrías, especialidades. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, y vamos a abordar frente a esta excelente invitación dentro de este congreso, segundo congreso regional de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Táchira, lo atinente a las excepciones en la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Soy profesor de la Universidad Central de Venezuela y otras universidades. He sido juez titular en la Corte de Apelaciones Penales de Caracas e inclusive fui designado en 2017 como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, siendo perseguido por ello, por el Ejecutivo Nacional y todavía en compañía de los otros magistrados designados en la espera de la resolución definitiva de nuestro caso, de nuestra incorporación. En fin, el tema de las excepciones en la fase preparatoria del proceso penal se ubica en esta reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Dentro de los artículos que en esta reforma de septiembre de 2021 se hizo al COP, se reformó el artículo 30, aquel que establece la procedimentalización de las excepciones en la fase preparatoria. Entonces, esta reforma del artículo 30 nos permite, de alguna manera, hacer algún tipo de disquisición frente a este tema fundamental de las excepciones como mecanismos procesales que asumen las partes para depurar aspectos varios de la relación jurídico-procesal penal. Nótese que, por ejemplo, a nivel del proceso civil, se habla de la oportunidad de la contestación de la demanda, se habla de la oportunidad de la trabazón de la litis, y allí se aborda una respuesta o por vía de defensa de fondo o por vía de las llamadas cuestiones previas. Esas cuestiones previas en el proceso penal venezolano son las excepciones. Esas excepciones que así se denominaba, por ejemplo, en el viejo Código de Procedimiento Civil, aquel código previo al anterior que comentaba Arminio Borja. Basta ver los comentarios de don Arminio Borja para ver la definición de estas excepciones como mecanismo que tienden a depurar aspectos varios de la relación jurídico-procesal penal. Por ejemplo, se atacaría la acción tanto por vía de la imputación como de la acusación, ya habiéndose presentado ello en fase intermedia, pero también se estaría atacando a través de las excepciones aspectos varios de la relación jurídico-procesal penal, como por ejemplo la falta de jurisdicción, como por ejemplo la falta de competencia, la falta de capacidad, pero obviamente el interés superlativo que sería frente a la oposición de la excepción es buscar atacar la acción por esa famosa excepción descrita en el artículo 28.4 del Código Orgánico Procesal Penal, que no fue reformado, la llamada acción promovida ilegalmente. La oportunidad la pintan calva. ¿En qué sentido? Hay que buscar o poner una excepción en esa fase preparatoria precisamente para impedir que prospere algo más la acción y que se concrete en una acusación. Pero hay que tener mucho cuidado porque la parte infine de dicho artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal 2021, reformado, pero de igual forma así estaba su definición en el código anterior, nos indica que las que hayan sido declaradas improcedentes sin lugar en dicha fase preparatoria no puede
insistirse con ella en una fase ulterior o por lo menos en la fase intermedia. Por lo tanto, hay que tener una claridad, una firmeza, una robustez en la sustanciación de estas excepciones como mecanismo de defensa a los efectos de poder concretar el asunto en la fase preparatoria para impedir que precisamente se llegue a dicha fase intermedia. Decía yo entonces que con ella se busca atacar aspectos varios de la relación jurídico-procesal penal: la acción, la competencia, la jurisdicción y la capacidad. En el caso de la capacidad, estaríamos abordando la capacidad de la víctima, problemas, por ejemplo, de quién representa a personas jurídicas como víctimas de delito, o problemas, por ejemplo, de la aflicción por el delito de menores de edad, aquellos menores que ostentan una capacidad jurídica pero que no ostentan capacidad negocial o capacidad de obrar, a menos que se dé una circunstancia de, por ejemplo, la emancipación o un otorgamiento de esa capacidad en juzgado de protección. Pero a fin de cuentas, obviamente, como lo había manifestado con anterioridad, fundamentalmente se busca atacar la acción. Entonces, esa búsqueda de la excepción como mecanismo depurativo lo que procura es una sentencia de sobreseimiento. Es decir, al declararse con lugar una excepción en fase preparatoria o en fase intermedia o aún en fase de juicio, pero siento que aquí nos estamos concretando fundamentalmente a la fase preparatoria, es buscar una sentencia de sobreseimiento. A pesar de recientes fallos del Tribunal Supremo, tanto en sala constitucional como en sala de casación penal, en el sentido que las excepciones opuestas en fase preparatoria irían a conducir a algo que no está descrito en el COP, que es el llamado sobreseimiento temporal, siendo que las excepciones que realmente deben conducir a un sobreseimiento definitivo son las que son opuestas en fase intermedia, situación o criterio que yo no comparto, porque puede ser que la robustez para poder hablar de la acción promovida ilegalmente, imaginémonos típica circunstancia de cosa juzgada, ya ello ha sido resuelto, o un problema de despenalización de la conducta, ¿cómo podría conducir a un sobreseimiento temporal, siendo que necesariamente debería conducir a un sobreseimiento de carácter definitivo, como sentencia que conforme a el 157 del COP, pues tendría un mismo nivel que una sentencia absolutoria, que obviamente todos sabemos puede solamente ser dictada en fase de juicio, el darse una duda razonable, o una sentencia condenatoria que podría ser dictada en fase intermedia por la vía de la admisión de los hechos o en fase de juicio. Ahora bien, son incidencias procesales, es decir, tratan de resolver aspectos previos a la esencialización de la contradicción en la medida de lo posible. Trata de resolver, de depurar lo que se llama la función nomofiláctica de las excepciones antes de ir realmente a la resolución del fondo. Pueden ser presentadas por las partes, inclusive por la víctima, aun cuando se esté discutiendo su condición de víctima, aun cuando no se haya querellado. Y esas excepciones se tramitan en una noción de contradicción. Todo el proceso es contradictorio, nos está diciendo el 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero aquí se afirma, se instrumentaliza el carácter contradictorio, porque a diferencia de lo que el Código regula en la fase intermedia o en la fase de juicio, la presentación de las excepciones en fase preparatoria conduce a la necesaria notificación a la parte que no se ha excepcionado para que dicha parte conteste dicha excepción. Es decir, la posibilidad de la contestación de la excepción que puede ser con o sin pruebas, de la misma forma que la oposición de la excepción puede ser con o sin prueba. Y aquí se da otra problemática. Una problemática a partir de la cual pueden haber oposición de excepciones de mero derecho
que no conducirían inexorablemente a la fijación de la audiencia para resolver, sino que son resueltas inaudita alteram par en la propia intimidad del juez, o excepciones que al ser promovidas con prueba o al ser contestadas con prueba conduce a la fijación de una audiencia, la cual está descrita en el artículo 30, en la cual se ejerce esa contradicción y a la finalización de la misma se decidiría. Ahora bien, en la reforma del COP 2021 se deja saber que aun cuando se haya presentado una oposición de excepción de derecho con prueba, ello va a ser resuelto sin audiencia, lo cual yo no comparto dicho criterio. Es decir, yo creo que ahí hay un serio problema que afecta la constitucionalidad del asunto, sobre todo la esencialidad de la prueba, porque aquella noción de que las excepciones de mero derecho no ameritan prueba es francamente insincera y real. Es decir, puede ser que una excepción esté demostrando un punto de mero derecho, pero que se argumente de una manera mucho más, digamos, no es una suerte de redundancia en la argumentación, sino una especie de completación del argumento, como por ejemplo pudiera ser desde cuándo nace la prescripción para aseverar si estamos en presencia de una prescripción extraordinaria o de una prescripción ordinaria, sustentándose con prueba a partir de lo que invoca el propio fiscal del Ministerio Público en un acta de imputación en donde se habla, por ejemplo, del carácter continuo o no del delito, o si es un delito frustrado o no. Es decir, el momento a partir del cual, por hablar solamente de una hipótesis, pero si fundamentalmente el tema está aludiendo a la necesidad de una demostración de una pretensión y sobre todo cuando, si es declarada sin lugar, ya no existe posibilidad de poderse interponer en fase ulterior. Por lo tanto, la posibilidad de la audiencia obviamente obra a favor de un cumplimiento de garantía de cada una de las partes, inclusive de la propia víctima, quien pudiera estar cuestionando alguna contestación o alguna oposición de la propia excepción. El otro tema interesante, porque hay muchos, y dado los 20 minutos que se me están concediendo y ya se me están agotando, es el tema del tipo de excepción que puede ser opuesta. Yo creo que aquí está dentro de la lámina los tipos de excepción. Puede ser una excepción sustentada con prueba sin que haya sido contestada la misma a pesar de la notificación efectiva. Puede ser una excepción no sustentada con prueba sin contestación de la misma a pesar de notificación efectiva, o una excepción sustentada con prueba con contestación sin prueba, o una excepción no sustentada con prueba con contestación con prueba, o una excepción de mero derecho sin contestación de la misma a pesar de notificación efectiva, o una excepción de mero derecho contestada sin prueba o una excepción de mero derecho contestada con prueba. Esto que pareciera un juego de palabras conduce a afirmar sobre la necesidad o no de la fijación de dicha audiencia para resolver la excepción opuesta. Un tema que es particularmente problemático del asunto, ¿verdad? Es el tema que está vinculado, y un poco para tratar de culminar esta disertación, ¿cómo resolver el asunto de si es opuesta la excepción en fase preparatoria, pero ya ha terminado el lapso de dicha fase preparatoria y todavía no se ha resuelto dicha excepción? Imaginémonos que la duración de la fase preparatoria evidentemente está condicionado al tipo de medida cautelar personal que se haya dictado. Si lo que se dictó fue una medida privativa, ya sabemos que la duración de esa fase preparatoria está vinculada a las pautas de los 45 días descritas en el 236 del COP.
si lo que se ha dictado es una medida cautelar sustitutiva, por lo tanto, la duración de dicha fase preparatoria está vinculada a la duración que se establece en el artículo 295, ahora en la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal, que más o menos monta a unos 7 meses, 6 meses, más una prórroga, si no se tratara de los delitos que específicamente se mencionan en el artículo 295, con lo cual se llevaría hasta un año aproximadamente, un mes aproximadamente. Entonces, el punto es, ¿qué pasaría si se opone una excepción en dicha fase preparatoria, pero culmina la misma con la interposición de la acusación? Estamos bien claros, conforme al 309 del Código Orgánico Procesal Penal, en concatenación con el artículo 156 del COP, que el inicio de la fase intermedia comenzará con la presentación de la acusación, pero puede ser que la excepción todavía no esté resuelta dentro de la fase preparatoria, y sobre todo si hay un íter tan largo como el descrito en el artículo 30 se fijó la audiencia. Imaginémonos que la excepción se opuso al 10º día anterior de la conclusión de la fase, o suponte tú que sin que haya mala fe haya sido opuesta el día anterior de los 45 días en que concluye la fase preparatoria. Frente a ello, hay una decisión muy reciente de la Sala de Casación Penal, la sentencia 160 del 11 de noviembre de 2021, en donde nos está indicando que dicha excepción caduca y que se puede anular la misma. Voy a leer solamente el texto que importa. Estamos en presencia de unas excepciones que fueron planteadas en fase preparatoria y las mismas caducaron cuando el Ministerio Público presentó el acto conclusivo, acusación. Se había agotado el trámite de la excepción en fase preparatoria por la existencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, vulnerándose la tutela judicial y el debido proceso, siendo lo correcto a los fines del orden procesal declarar la nulidad de las excepciones ya discutidas y fijar el acto de audiencia preliminar. Yo difiero de ese criterio y lo difiero por otra famosa sentencia del Tribunal Supremo, pero esta vez la famosa sentencia, muy conocida por muchos, la 1118 del 25601 de la Sala Constitucional, la cual establece la diferencia entre la caducidad y prescripción en el proceso penal venezolano. En esa sentencia se reafirma definitivamente que el concepto de caducidad solo se puede hablar frente a actos de acción. Frente a la acción es que se puede hablar de la caducidad, mal se puede hablar de la caducidad frente a actos de defensa. Pero por otra parte, si el criterio de la Sala de Casación Penal para que no se resuelva la excepción es anularla, de igual forma hay un doble desaguisado. Uno, pretender caducar un acto de defensa no siendo un acto de acción, como lo es la oposición de la excepción, y dos, pretender anular un acto de defensa cuando el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 179 establece que la nulidad solo es proclive frente a actos de persecución procesal o frente a actos decisorios, como lo establece el propio artículo 179 del COP. Solo podrán anularse las actuaciones fiscales o diligencias judiciales del procedimiento que ocasionaran a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad. Las excepciones, mis estimados, deben resolverse declarándose su procedencia o su improcedencia. Indebidamente podrán caducarse o podrán anularse. Mi humilde criterio es que se paraleliza la fase preparatoria con la fase intermedia a través de un cuaderno separado. Total, a fin de cuentas, si se trata del mismo juez de control que estuvo en la fase preparatoria que va a asumir la fase intermedia, se realiza el íter procesal que está descrito en el 30 para que se resuelva la excepción. Y si ello conduce con su declaratoria con lugar a la nulidad de la propia acusación ya interpuesta, bueno, ese es el efecto que se deriva. Dejar
irresoluta una excepción en fase preparatoria, serviría para desatender garantías procesales de primer orden, como el derecho a la defensa y sobre todo problemas de nulidad de prueba. Supongamos que lo que estamos cuestionando es la acción por la vía de la nulidad de la obtención de los elementos de convicción. Gracias por su atención y estoy dispuesto a responder las preguntas que a bien deseen. Gracias.